Ok, entonces ya ahí estamos grabando. Entonces vamos a ir resolviendo y ustedes van haciendo sus anotaciones. Entonces, en esta nos dan este dibujillo, paca paca, dice que es una motesia. Ahorita vamos a repasar que es una motesia. Entonces, no sé si ustedes se acuerdan, eso es importante. Una motesia es como una proyección, como cuando uno va al cine, que uno tiene una figura pequeña y la proyecta y se hace más grande, o puede ser al revés, que yo tengo una imagen grande y se proyecte el algo más pequeño, cualquiera de las dos, es una proyección. Lo que pasa es que esta proyección está como al revés, vean que este tiene como el pico para arriba y este tiene como el pico para abajo, entonces lo que hay que ver es cuál punto calza con cuál, por ejemplo, aquí, este pico calza con este, al estar al revés, lo que está viendo para arriba calza con lo que está viendo para abajo. Lo que está del lado derecho calza con lo que está del lado izquierdo. Y lo que está del lado izquierdo calza con lo que está del lado derecho. Esos colores que puse es como para que se nos haga más fácil de entender. Ahora, dice que DF es homólogo. Eso que dice homólogo es que si calza. Entonces, DF, o sea, DF, lo rojo y lo morado, preguntan que si calzan con RT. Y RT es lo morado con lo rojo. Es decir, lo rojo con lo morado con lo rojo. Esto sí calza. ¿Okay? Ahora, esta otra dice, la F es homólogo con R. La F está de color rojo, la R está de color morado, son colores diferentes, no me sirve. En el examen, si ustedes no pueden llevar colores, ustedes le ponen como una marquilla. No sé, un asterisco, un corazón, una cosa así como para diferenciarlos. Entonces, ¿cuál sería la correcta? Ahí sería la C. Solo la 1. Entonces vamos a hacer esta. En esta nos preguntan que si la D es homólogo con la T. Entonces la D es esta punta de acá, la T es esta punta de acá. ¿Serán homólogos? ¿Calzarán? Me imagino que sí, profe, porque están en la misma dirección. No, y esa es la trampa. No, Porque como esta figura a está la al pucha. revés, como esta está al revés, este pico que está viendo para arriba calza con este pico que está Ah, viendo para abajo. Este pico que está ah, viendo para la derecha calza con este pico que está viendo para la izquierda. Están al revés. ay, Entonces, ve. esta no es cierto. Esta no calza. Y vamos con la otra, ED, que ED sería esta de aquí, si es homólogo con RS, con esta de aquí. ¿Calzará? ¿Qué dicen? Es así, profe. ¿Es así? Es así porque vean que como la figura está al revés, la línea que está abajo calza con la línea que está arriba, todo está como al revés. Entonces, en este caso, la respuesta sería la que dice solo la 2, o sea, sería esta, la D. ¿Okay? Entonces, vean que eso no está tan complicado. No está tan complicado. Ahora vamos a ver un toquecito esta otra. La 16 dice, la medida de los lados de un triángulo es 8, 12 y 18. Entonces voy a dibujarlo. Dibujo un triángulo y voy a acordarme el orden en el que lo voy a anotar. Entonces, 8, 12 y 18. Listo. Si la medida del lado menor de otro triángulo semejante al anterior es 12. Entonces, ojo lo que yo voy a hacer. Yo voy a dibujar otro triángulo. ¿Ok? Nos están hablando de ese otro triángulo, nos están hablando del lado menor, que dice que el lado menor es 12. Entonces, ¿dónde voy a poner este 12? En el mismo lugar donde puse el lado menor de este triángulo. Entonces, digamos, de este triángulo, ¿dónde puse el lado menor? Del lado izquierdo. ¿Dónde voy a poner el lado menor aquí? También del lado izquierdo. Que nos dicen que mide 12, entonces pongo el 12. Entonces, ¿cuál es la medida del lado mayor? Entonces, a lo que me están preguntando, yo le voy a poner una X. ¿Dónde voy a poner esa X? Bueno, si nos están preguntando por el mayor, lo voy a poner del mismo lado donde yo puse el mayor de ese otro triángulo. Entonces, si aquí el mayor lo puse del lado derecho, aquí donde pongo la X, del lado derecho. ¿Ok? Ahora, ojo lo que yo voy a hacer. Yo voy a formar como dos fracciones, por decirlo así. Entonces, en esas dos fracciones, yo voy a poner el del lado izquierdo con el del lado izquierdo y el del lado derecho con el del lado derecho. Este de abajo no lo uso porque este de abajo no tengo con quién ponerlo. Entonces, yo voy a poner el 8 con el 12 y el 18 con la X. ¿Lo vieron?
del lado izquierdo con el del lado izquierdo, el del lado derecho con el del lado derecho. Listo, y me quedó esa fracción. Ahora, con esa fracción, nosotros vamos a usar algo que se llama la regla del 3. No sé si se acuerdan o si lo vieron, pero voy a explicárselos, es muy sencillo. ¿Por qué se llama regla del 3? Porque nosotros tenemos tres valores y siempre en ese tipo de ejercicios voy a tener tres valores. Y con esos tres valores hay que averiguar esa X. Entonces, la regla del 3 consiste en que de estos tres números hay dos números que van a estar como diagonales. Esos números que están diagonales los vamos a multiplicar y después el resultado lo voy a dividir con el número que me quedó solo, ¿sí? Entonces, yo lo que voy a hacer, la operación la voy a poner aquí. Yo voy a hacer 12 multiplicado por 18, que son los números que están cruzados. Y el resultado lo divido con el número que me sobró, que en este caso sería el 8. Y eso se puede meter en la cálculo. Entonces ustedes hacen 12 por 18 dividido entre 8. Pueden meterle un toquecito en la cálculo. Acuérdense que ustedes pueden llevar cálculo, ¿verdad? Eso daría 27. Entonces la respuesta correcta sería la C, la que trae el... Bueno, en resumen, lo que hicimos. Dibujamos los triángulos que nos estaban mencionando. Estos yo los puse como cayera, 8, 12 y 18 ahí. El primer triángulo yo lo acomodé como fuera. Ahora, aquí me decían que del otro triángulo, el lado menor mide 12. Entonces, ¿por qué puse el 12 ahí? Lo puse en el mismo lugar donde estaba el menor del otro triángulo. Entonces, si aquí el menor estaba del lado izquierdo, aquí puse el 12 del lado izquierdo, porque también es el menor. Nos Ah, preguntaban ya. el mayor. Entonces, a lo que nos están preguntando le pongo una X. Como el mayor estaba del lado derecho, yo pongo la X también del lado derecho. ¿Okay? Lo pongo del mismo lado donde lo puse en el otro triángulo. Y después yo lo que hice fue formar dos fracciones. Entonces, el del lado izquierdo con el del lado izquierdo, fracción. El del lado derecho con el del lado derecho, fracción. El de abajo no lo usé porque no tengo con quién ponerlo. Y usamos la regla del 3. ¿En qué consiste la regla del 3? Que yo voy a tener siempre tres valores en este tipo de ejercicios. Y la regla del 3 es siempre multiplicar los dos números que están como diagonales y dividirlo con el número que me sobró. Entonces multipliqué los dos números que están diagonales, 12 por 18, y lo divido entre 8. Eso se mete en la calculadora. Entonces, si yo lo meto en la cálculo, eso me daría 27 y esa sería la respuesta correcta. Ok. Ah. Ok, entonces aquí nos ponen esos dos triángulos. De acuerdo con la información dada, considere las siguientes proposiciones. Ok. Aquí nos piden que la medida de ED es de 4. Pero antes de contestar esto, ocupo que hagamos un pequeño repaso. Y el repaso lo voy a hacer aquí. Voy a hacer como una pizarra blanca. Ok. Hay dos conceptos diferentes. Hay algo que se llama triángulos congruentes. Y hay algo que se llama triángulos. Es que alguien entra y me saca. Triángulos semejantes. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre esas dos cosas? Los triángulos congruentes son triángulos del mismo tamaño. Tienen mismo tamaño. Los triángulos semejantes tienen diferente tamaño. Uno es más grande y el otro es más pequeño. Ahora, en los triángulos congruentes, ellos tienen los lados iguales y los ángulos iguales. Y todo es igual. En los triángulos semejantes, que son de diferente tamaño, curiosamente, bueno, los lados son diferentes. Y si uno es más grande y otro es más pequeño, pues con los lados pasa lo mismo. Pero los ángulos son iguales. De vos. En los dos casos los ángulos son iguales. Lo que cambia es la medida de los lados. Ahora, otra cosa importante. Cuando yo tengo un triángulo, la suma de los ángulos, o sea, de las esquinitas de aquí, la suma siempre va a ser de 180. ¿Ok? De 180. Entonces, digamos, en este tengo el de 70, tengo el de 50, pero me hace falta este de acá. Vamos a averiguarlo. ¿Y cómo hago yo para averiguarlo? Entonces, yo lo que voy a hacer es a 180, que es lo que tienen que sumar los tres juntos, a 180 le quito 70 y le quito 50. O sea, le quito los dos que tengo para averiguar el que me hace falta. Eso lo pueden ir metiendo en la cálculo y eso les va a dar 60. Ya les voy a decir por qué estamos haciendo esto. Y esto les va a dar
60. Ok. Con este voy a hacer lo mismo. Averiguar el que me hace falta. Entonces aquí sería a 180. Le resto 70. Y le resto 60. Que eso ustedes lo pueden meter en la calco. Y eso les daría 50. Entonces aquí nosotros averiguamos el 50. Y uno puede decir, uy, mira, los ángulos son iguales porque vean 70, 60 y Profe, 50. disculpe, dice Nela que no puede entrar. Bueno, en esta, entonces teníamos que este de aquí era 60. Ya vimos cómo lo averiguamos y teníamos que este de aquí era 50. ¿Ok? Ahora, ¿de qué nos sirve eso? Me van a matar. De nada. Porque vean que los ángulos son iguales. Este es 50, 60, 70. 50, 60, 70. Uno dice, uy, mira, los ángulos son iguales. Pero es que en este caso los ángulos son iguales y en este caso los ángulos son iguales. O sea, no sabemos cuál de los dos casos es. No sabemos si los triángulos son congruentes o si los triángulos son semejantes. Quedamos en las mismas. Entonces, esto lo vamos a sacar así. Vamos a ver. De acuerdo con la información anterior de las siguientes proposiciones. Suave para ver. Ok. Aquí nosotros nos están soplando algo. En esta segunda nos están poniendo este símbolo. Voy a explicarles qué significa ese símbolo. Los triángulos congruentes, que habíamos visto que triángulos congruentes son triángulos que son del mismo tamaño. ¿Ok? Cuando son triángulos del mismo tamaño, el símbolo que nos van a dar es así. Ese es el símbolo. Cuando son del mismo tamaño. Cuando son triángulos semejantes, que ahora vimos que son triángulos de diferente tamaño, el símbolo que nos van a poner es así. Es como un rabito, pero sin ese igual abajo. Y aquí nos están poniendo ese rabito. Entonces ya ahí nos están soplando que son triángulos de diferente tamaño. Entonces, aquí nos están preguntando si ED mide 4. ¿Quién es ED? Nos están preguntando por este de acá. ¿Cómo hago yo para saber cuánto mide? Entonces, ojo. Espérate para ver. Sí. Nosotros vamos a hacer lo mismo que hicimos ahora. Vamos a hacer fracciones. Pero para hacer esas fracciones hay que tener mucho cuidado. Porque hay que ver quién vamos a poner con quién en la fracción. Entonces vamos a ver, este 6. Vean que este 6 tiene a la par el 70 y el 50. Y en este triángulo, el que tiene a la par el 70 y el 50 es el 3. O sea que voy a poner el 6 con el 3. ¿Sí? En la otra fracción voy a poner el 8, que vean que el 8 es el que está con el 60 y con el 50. ¿Quién está con el 60 y con el 50? La X. Entonces vamos a poner el 8 con la X. ¿Sí? Y de nuevo vamos a hacer lo que vimos ahora, que era la regla del 3. Entonces, en la regla del 3, ¿qué vamos a hacer en la regla del 3? Siempre vamos a tener 3 números. Vamos a multiplicar los 2 números que están cruzados y lo vamos a dividir con el número que tengo solo. Entonces, aquí nosotros vamos a hacer 3 por 8 y lo vamos a dividir entre 6. Y eso lo metemos en la cálculo. Entonces, ustedes ponen 3 por 8 dividido entre 6. Entonces, eso sería 4. Ustedes meten eso en la cálculo y eso nos daría 4. ¿Ok? Y efectivamente nos está dando 4. Entonces, esta primera es cierto. ¿Sí? No está tan complicado. Ahora, vamos a hacer esta segunda. Dice, se puede determinar que esto, lo único importante es que nos están diciendo que los triángulos son de diferente tamaño, pero eso no es tan importante. Esto es lo que les voy a explicar. ¿Qué significa esto que dice ángulo, ángulo, ángulo? Ok. ¿Qué datos nos estaban dando de cada triángulo? Digamos, de este triángulo, ¿cuáles son los datos que nos estaban dando? Bueno, pues nos estaban dando 2 ángulos y 2 lados, ¿cierto? 2 ángulos y 2 lados, véanlo aquí. 2 ángulos y 2 lados, ¿sí? Ahora,
hay que tener cuidado con una cosa. A pesar de que nosotros nos dieron solo 2 ángulos, con esos 2 ángulos nosotros pudimos averiguar el tercero. Véanlo acá, nosotros pudimos averiguar el tercero. Entonces, en ese caso, aquí nos están poniendo ángulo, ángulo, ángulo. A pesar de que solo nos daban 2 ángulos de cada uno, este tercero yo lo podía averiguar. Entonces, esta es correcta. Entonces sería ambas. Ese está interesante. Entonces la 18 dice, sea el triángulo MNS, pregunta, ¿qué significa este símbolo? Lo vimos ahorita. ¿Qué significa este símbolo? Un igual con un rabito arriba. Profe, significa, ya le digo, un triángulo congruente ¿Y qué significa un triángulo congruente? que tiene el mismo tamaño. Que son del mismo tamaño. Eso es como que yo compré algo hecho en China y trae una calavera y yo supongo que eso es venenoso. O sea, yo no ocupo saber las letras en chino. Con que yo sepa un símbolo, ya eso me ayuda un montón. Listo, congruentes son del mismo tamaño. Entonces, me están hablando de 2 triángulos. De dibujémoslos. Aquí me están poniendo las letras que tengo que usar. Entonces vamos a hacerle por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Ahora, en las esquinas le voy a poner letras. ¿Cuáles letras le voy a poner? Las que están acá. ¿En qué orden se las pongo? No interesa. Pero el orden que yo use en el primer triángulo lo tengo que usar en el segundo. Entonces aquí puse 1, 2, 3. Aquí tengo que poner 1, 2, 3. O sea, tengo que poner C, D y L. ¿Lo vieron? Listo. Ahora vamos a irle poniendo las medidas. Entonces, MN mide 10. MN, esta parte mide 10. Ahora, NS mide 6. O sea, esta parte de aquí mide 6. CL mide 12. O sea, esta parte de abajo mide 12. Y nos están preguntando cuánto mide DL. O sea, esta parte de acá. ¿Qué harían ustedes? ¿Qué se les ocurre? Se vale batear. Me están preguntando por esta X. ¿Y cómo la averiguo? Profe, igual que en el ejercicio anterior que se hacía sacando las, ¿cómo se llama? Las esquinas, ¿es? ¿Cómo se dice? No, ya se me olvidó la palabra. Sí, como hacerlo de las fracciones, digamos. Ajá, eso. Bueno, esa es una buena pregunta. En el anterior nosotros usamos algo de las esquinas. En este caso no, porque vean que en las esquinas no nos ponen nada. Entonces, si no nos ponen nada, no es necesario. Pero, pregunta, ¿aquí habrá que hacer lo de las fracciones y lo de la regla del 3? ¿Qué dicen ustedes? ¿Habrá que hacerlo? Profe, es que como son congruentes es el mismo tamaño, o sea que deberían de ser ¿Cuánto las mediría mismas esta? medidas. Ajá, ¿cuánto mediría? Eh, eh, yo diría que el 6. ¿6? Eso es todo, no hay que hacer nada. Por eso la importancia de saber los símbolos. Este símbolo decía que los triángulos eran del mismo tamaño, de si este mide 6, este mide 6. Listo, se acabó el ejercicio. Entonces, en esta, bueno, nos ponen esos 2 triángulos, paca, paca, de acuerdo con la información dada, considere las siguientes proposiciones. Ok, vean que estos triángulos están al revés. Y cuando los triángulos están al revés, todo funciona al revés. O sea, lo que está viendo para arriba calza con lo que está viendo para abajo. Lo que está viendo para la derecha calza con lo que está viendo para la izquierda y así sucesivamente. Cuando a mí me ponen estas 3 letras, ojo, estos son ángulos. Cuando a mí me ponen ángulos y me ponen 3 letras, a mí me interesa solo la letra del centro. Las otras 2 las ponen como para estorbar, solo la letra del centro. Entonces, aquí me hablan de la E, que es este punto, y aquí me hablan de la D, que es este punto. ¿Será siento que calzan esos dos puntos? Sí, Calzarán. profe. ¿Es cierto? Sí, porque es lo mismo que se nos enseñó hace rato. Ajá, sí, el que estaba viendo para arriba calza con el que está viendo para abajo, entonces esa primera es verdadera. Ajá. Ahora, vean esto de nuevo.
A mí nada de esto me interesa. Yo me voy directamente aquí. Lado, lado, lado. ¿Cuántos lados nos están dando en cada triángulo? Pues nos dibujan 3, pero ¿de cuántos nos están 3 dando medidas? ¿De los 3? de los 3. No. No, No, profe, nos están No. dando el 2 de 4 y 6. Solo Tenemos nos que están averiguar dando- el otro, pero el otro es X. Pero el otro yo lo puedo averiguar. No, No no tengo lo puedo forma. averiguar porque no tengo forma. Entonces aquí tengo un problema. Con los ángulos sí estaba ese toque del 180. Con los triángulos no. Y no puedo hacer fracciones porque son triángulos del mismo tamaño. Con los triángulos del mismo tamaño no se hacen fracciones. Entonces, el problema es que tengo un lado, pero el otro lado no lo tengo. Entonces no tengo 3 lados como ellos me están diciendo. Entonces esta no. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? Sería la C. Estos, digamos, uno lo ve y uno se asusta, uno piensa que es otro tema, pero todo sigue siendo parte de lo mismo. Desea construir una pared, paca, papaca, papaca. Eso no lo vamos a leer, no me interesa. ¿De cuántos metros mide el muro desde el B hasta el C? O sea, me están preguntando de aquí a acá. Una pregunta, ¿cómo harían para averiguar eso? Se va a debatear. ¿Qué harían? ¿Saben qué haría yo? Fracciones. El de arriba con el de abajo y el de arriba con el de abajo. La gente dice, ay, profe, ¿cómo hago yo para saber qué son fracciones? Bueno, porque me están poniendo números diferentes arriba y abajo. Cuando me ponen números diferentes es cuando yo uso las fracciones. Entonces, de nuevo, lo mismo. 1,8 con 1,2. La X y el 1,6. ¿Pude haber usado este? No, porque no tengo con quién ponerlo. Y de nuevo, regla del 3. Multiplico siempre los dos números que quedan cruzados, que en este caso serían estos dos, y divido con el número que me sobra. Entonces, ¿cómo iría quedando esto? 1,8 por 1,6 dividido entre 1,2. Y eso lo metemos en la cálculo. Entonces ustedes ponen 1,8 por 1,6 dividido entre 1,2. Eso a mí me daría 2,4. Claro. Y ahora vamos a hacer la otra. Entonces, en la otra, ahora me están preguntando de la D a la L. Me están preguntando esta de acá. De nuevo voy a hacer las dos fracciones. Entonces, yo voy a agarrar esta con esta y esta última con la X. La gente dice, pero mira, yo pude haber agarrado esta. Y les voy a dar la razón en algo. Se puede usar. Pero primero, yo no necesito 3 fracciones. Con 2 está más que bueno. Y después, que si yo uso esta y si por A o por B yo la averigüé y la averigüé mal y la uso, el otro resultado también va a estar mal. Entonces, para ir a la segura, tomar los valores que ellos nos están dando. Y la X, ¿verdad? Entonces, en este caso sería de nuevo 1,8 con 1,2 y aquí sería 1,5 con X. Y de nuevo la regla del 3. Multiplico los que están cruzados y divido con el que me sobra. Entonces ahí sería. A mí me dio 1.44. Ok. 1,44 le dio. Voy a Sí, meter bueno, así. no le había puesto la X. 1,2 por 1,5 entre 1,8. No, no me da diferente. Pruébelo otra vez. 1,2 Aquí. por 1,5 dividido entre 1,8. Vayan poniéndola a ver si les da lo mismo. Profesora, me da 1. 1. Yo creo que fue que le puse al revés. Sí, Ajá. Sí. Y da 1. Esa da 1. sí, está bien. Sí. Ok. Esta 22 es muy teórica. Es bastante teórica, pero es bueno repasar esto. Ok, cuando a mí me ponen una pirámide, yo me imagino ahí como la pirámide de Egipto, una cosa así. Entonces, vamos a irle poniendo el nombre a cada uno de esos lados. Ok.
esta parte de abajo, eso se va a llamar una arista. Ahora, ¿qué es una arista? Digamos, si yo tengo una figura, por ejemplo, yo tengo este libro y yo toco este bordecito, se siente como un filo. Eso es una arista. O si yo tengo una caja y toco el borde, se siente como un filo. Entonces los bordes se llaman aristas. Solo que esto se va a llamar arista basal, porque es el filo que está, digamos, en la base. Después, esta línea de acá, esto curiosamente también se va a llamar una arista, porque si yo toco esos lados también se siente como filos. Solo que eso sería arista lateral. ¿Ok? Ahora, esta línea que está aquí por dentro, que es como la columna, yo imagino como la columna de uno que está así por dentro, esa línea de adentro, eso se va a llamar altura. Eso va a ser una altura. ¿Ok? Después, esta línea que está aquí como acostada, que sería como la nariz, como esto que está aquí como en la cara, esta línea se va a llamar apotema. Apotema. Y a nosotros nos están preguntando cuál segmento representa una apotema de la pirámide. Entonces sería como la nariz, lo que está acostado así en la cara. Entonces, eso sería esta, la R y la T. Porque, digamos, en esa pregunta, de hecho, más abajo aparecía. Entonces, yo me estaba esperando para que apareciera más abajo, pero no importa, hagámosla de una vez. La otra figura es esta, que es como una caja. Entonces, esa caja, eso se llama un prisma. Vamos a ponerle por acá, eso se llama un prisma. Que, digamos, el prisma es un principio muy parecido. Digamos, esta línea de acá, eso se llama arista basal, igual que en la otra. Esta cara de acá se llama arista lateral. O sea, es la misma cosa. Solo que hay una diferencia en esta figura que no tiene la otra, que esa arista lateral también sirve como altura. Digamos, en este caso, la altura tiene que ser por dentro, como esa columna, porque todas las líneas están inclinadas y la única que está así recto es esa del centro. En cambio aquí vean que todas estas líneas están recto, cualquiera de esas me sirve como una altura. Y otra diferencia es que el prisma no tiene apotemas, no tiene esa línea que divide como esa cara a la mitad. Este no tiene apotemas, pero de ahí en fuera todo es lo mismo. Ah, y otra cosa que no creo que lo pregunten, pero si a mí me preguntan por el nombre de una punta de esas, eso se llama un vértice. Si me lo preguntaran. Y si me preguntaran no por los lados, sino por esto de adentro, por esto, eso se llama una cara. Una cara. En el examen a veces a esto le dicen cara de la base o le llaman base. Y a veces esto le llaman cara lateral. Sí, ahí sí le llaman cara lateral, pero son caras. Profe, no se escucha. Profe, no se escucha. Ahora sí, ok. En esta. Cuando nos dicen la sección plana es como que la figura fuera de plasticina y yo lo voy a cortar con un cuchillo. Entonces, la sección plana que se forma al intersecar la pirámide con un plano, ojo el enredo, que contiene los puntos R, O y M. O sea, yo voy a pasar un cuchillo. ¿Por dónde voy a pasar el cuchillo? Por R, por O y por M. O sea, el cuchillo tiene que pasar por este punto y por este punto. O sea, casi que yo tengo que partir esa pirámide como de medio lado. Como así, ¿cierto? ¿Se lo imaginaron? Paso el cuchillo y la parto a la mitad. Le parto todo esto. ¿Y qué figura se me forma? Un triángulo. Y les voy a ser sincero, cuando yo parto las pirámides, solo hay dos posibles figuras que se me forman. Si yo lo parto para acá, acostado, lo que se me va a formar es un rectángulo o un cuadrado. ¿Sí? Pero si yo lo corto para abajo, lo que se me va a formar es un triángulo. Eso es todo lo que hay que saber. Si el corte es acostado, cuadrados. Si el corte es así, triángulos.
Y el corte, ¿cómo lo están haciendo? Para abajo. ¿Por qué lo están haciendo para abajo? Porque vean que a donde tiene que pasar por estos puntos, tengo que cortarlo para abajo. Entonces se me forma un triángulo. La sección plana que se forma al intersecar la pirámide con chaca, chachaca, chachaca, M, N y S. M, N y S. Más bien es como acostado. Y cuando se hace acostado, dice que se forma un cuadrado. Sí, cierto. Se forma un cuadrado. Entonces ahí sería ambas.